Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Ana Karen López. Hoy vamos a hablar sobre el tema de embriología cardíaca o embriología del sistema cardiovascular. El sistema vascular del embrión va a aparecer a la mitad de la tercera semana cuando el embrión es incapaz de satisfacer sus requerimientos nutritivos por medio de difusión. Es aquí cuando las células progenitoras cardíacas que se encuentran en el epiblasto adyacentes a la línea primitiva comenzarán a migrar. Las primeras que migrarán son aquellas que formarán las partes craneales del corazón y del tracto de salida. Posteriormente migrarán aquellas que formarán los segmentos caudales como el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el seno venoso. Asimismo, en la capa esplánica del mesodermo y en el mesodermo a ambos lados se encontrarán unos islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos se van a fusionar para formar un tubo. Este tubo va a estar revestido por endotelio y será el campo cardiogénico primario. Asimismo, la cavidad intraembrionaria que se encuentra por encima de este formará la cavidad pericárdica. Para la formación y posición del tubo cardíaco, al inicio la porción central del área cardiogénica se va a encontrar por delante de la membrana bucofaringea y no es hasta que el sistema nervioso central empieza a crecer demasiado rápido y el tubo neural se cierra y comienzan a crecer la formación de las vesículas cerebrales de tal manera que éste se va a extender sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Asimismo, la membrana bucofaringea se va a encontrar por delante ya de la cavidad pericárdica y del corazón, que en un inicio se encontraban más cervical para posteriormente ubicarse ya en la región torácica. Posteriormente, una vez que el embrión comienza a crecer en sentido cefalocaudal, también lo va a hacer lateralmente, de tal manera que los tubos que se han formado se van a fusionar para formar ahora un solo tubo endocárdico. Este tubo endocárdico ya va a ser prominente en la cavidad pericárdica y va a estar adosado en su porción dorsal por un tejido mesodérmico. Este tejido mesodérmico será el mesocardio dorsal que posteriormente va a desaparecer y formará el seno pericárdico transverso, que este va a comunicar ambos lados de la cavidad pericárdica. El miocardio sigue creciendo y sigue engrosando y formará la gelatina cardíaca también como tal. Y una vez que se ha formado este solo tubo en la cavidad pericárdica primitiva, también se forma el tabique transverso. El tabique transverso dará origen al propio epicardio, que formará posteriormente la mayor parte del epicardio. Asimismo, para esta etapa, el tubo cardíaco ya estará formado por el endocardio, que será el revestimiento interior, el miocardio será la pared muscular y el epicardio o pericardio visceral, la capa exterior del tubo. Una vez que se formó este tubo, que va a estar constituido por el bulbo arterial, el ventrículo y el atrio, va a comenzar a crecer al día 23 y a encurvarse, de tal manera que la porción cefálica se va a encurvar en sentido ventral y caudal a la derecha, mientras que el atrio o la porción atrial se va a encurvar en sentido dorsocraneal y hacia la izquierda, para dar origen como tal la finalidad de la asa cardíaca al día 28. ¿Qué estructuras van a formar cada una de estas? La porción atrial formará el atrio común, la unión atrioventricular, el canal atrioventricular, el bulbo cardíaco, la porción trabeculada del ventrículo derecho, el cono arterial, los infundíbulos ventriculares, el tronco arterioso, la porción proximal de la aorta y la arteria pulmonar. Asimismo, el surco bulboventricular formará como tal el foramen interventricular primitivo. Una vez que el asa cardíaca ya se ha formado como tal, adyacente al agujero interventricular primitivo, que normalmente tiene paredes lisas, se van a comenzar a formar unas trabéculas. Estas trabéculas se van a formar en sentido proximal y en sentido distal al agujero interventricular primitivo. Una vez que se forman estas trabéculas en sentido proximal, formará o dará origen al ventrículo derecho primitivo, y las que serán en porción distal a este mismo formarán el ventrículo izquierdo primitivo. Ya a la mitad de la cuarta semana, el seno venoso va a recibir o van a drenar venas importantes, dos principales que serán las prolongaciones sinusales izquierdas y las prolongaciones sinusales derechas. Cada una de estas va a tener a su misma vez tres venas importantes: la vena umbilical, la vena vitelina y las venas cardinales comunes.
Normalmente, al inicio de la quinta semana se va a obliterar la vena umbilical derecha, la vena vitelina izquierda y ya a la 10ª semana se oblitera la vena cardinal común. Es por eso que la prolongación sinusal izquierda pierde su relevancia ante el drenaje, quedando únicamente la vena oblicua de la aurícula izquierda y del seno coronario. Es por eso que la única comunicación entre la aurícula y el seno será la prolongación sinusal derecha. ¿A dónde van a drenar estas? Estas drenan al orificio sinoauricular. Este orificio sinoauricular que se encuentra en el atrio derecho va a tener dos valvas venosas, una valva venosa derecha y una valva venosa izquierda. Estas valvas se van a unir en su porción dorsal y formarán el septum spurium. Sin embargo, la válvula venosa derecha también tiene dos porciones, una superior e inferior. La superior quedará obliterada completamente, mientras que la porción inferior de la válvula venosa derecha dará origen a la válvula de la vena cava inferior y a la válvula del seno coronario. Asimismo, en este atrio derecho está una cresta terminal, que esta cresta terminal dividirá la porción trabeculada del sinus venarum, que será su porción lisa. Para la formación de los tabiques cardíacos, aproximadamente entre el día 27 y 37 se formarán estos tabiques por medio de varios mecanismos. Los mecanismos consisten en dos masas de tejido, una masa de tejido y sin almohadillas. Estas masas de tejido son almohadillas endocárdicas. El primer mecanismo que se forma, como lo mencioné, son por dos masas de tejido. Estas almohadillas endocárdicas a cada lado van a comenzar a crecer hacia el interior de tal manera que se van a fusionar y formarán dos cavidades como tal, mientras que con una masa de tejido o almohadilla endocárdica creciendo a un solo lado, va a crecer hacia el lado contralateral hasta tal grado de fusionarse con este lado y formar igual dos cavidades. Posteriormente, en sin almohadillas, una vez que las paredes de las aurículas han dejado de crecer, van a comenzar a expandirse, de tal manera que al expandirse se van a fusionar o se van a unir en el centro formando un tabique. Sin embargo, este tabique no va a permitir la diferenciación de dos cavidades. No es hasta que los procesos secundarios van a obliterar o ocurrir un cierre secundario. Para el tabicamiento del atrio común, ya al finalizar la cuarta semana, en el techo del atrio común comienza a crecer una cresta falciforme. Esta cresta falciforme se llama septum primum. Este septum primum va a crecer en sentido a las almohadillas endocárdicas atrioventriculares y el orificio que se va a encontrar del borde inferior del septum primum a las almohadillas endocárdicas será el ostium primum. Este ostium primum, antes de producir su muerte celular programada o su apoptosis, produce unas prolongaciones. Estas prolongaciones van a fusionarse de tal manera que originarán el ostium secundum. Asimismo, adyacente al septum primum se originará otra cresta que será el septum secundum. Este septum secundum formará como tal el agujero oval y la porción superior del septum primum formará la válvula del agujero oval. Ya con el crecimiento del atrio derecho, asimismo el crecimiento del atrio izquierdo, los dos siguen creciendo conjuntamente. Sin embargo, en el atrio izquierdo adyacente al septum primum va a aparecer un esbozo pulmonar, que será la vena pulmonar, la cual posteriormente, mediante su desarrollo, dará origen final a 4 venas pulmonares, dando así como tal la porción lisa del atrio izquierdo del adulto normalmente. Y del atrio derecho formarán los músculos pectíneos y también que deberán aparecer aquí posteriormente las prolongaciones del seno venoso, que será también su porción lisa. Para el tabicamiento del canal atrioventricular, ya al finalizar la cuarta semana, en estos canales atrioventriculares van a aparecer otras almohadillas endocárdicas, tanto en la porción superior como en la porción inferior. Posteriormente aparecen almohadillas laterales, sin embargo, las más prominentes serán la superior e inferior, a tal grado de que se van a fusionar y formarán como tal dos conductos, el conducto atrioventricular derecho y el conducto atrioventricular izquierdo. Una vez que ya se han formado las almohadillas endocárdicas
En estos canales atrioventriculares en su porción superior va a aparecer tejido mesenquimatoso denso, que posteriormente se va a excavar hasta formar las valvas o válvulas atrioventriculares. Estas válvulas atrioventriculares están constituidas o adosadas por medio de unas cuerdas musculares que también luego se excavan y formarán prolongaciones que serán los músculos papilares. Estos músculos papilares entonces van a estar unidos por medio de cuerdas tendinosas a las válvulas atrioventriculares, dando origen como tal del lado izquierdo a dos válvulas que dará origen a la válvula mitral o bicúspide, y del lado derecho formarán como tal tres valvas que dará origen a la válvula tricúspide. Para el tabicamiento del tronco arterioso y del cono arterial, ya durante la quinta semana en el tronco arterioso se van a formar dos rebordes, un reborde troncal superior y un reborde troncal inferior, que el derecho será el superior y el izquierdo será inferior, de tal manera que posteriormente el reborde troncal superior derecho va a crecer distalmente y hacia la izquierda, mientras que el reborde troncal inferior izquierdo crecerá también distalmente, pero hacia la derecha. Posteriormente, estos rebordes se van a fusionar en forma de espiral, dando origen al tabique conotroncal, dando finalmente al canal pulmonar y al canal aórtico. Para el tabicamiento de los ventrículos, estos ventrículos ya al final de la cuarta semana todavía siguen creciendo. El miocardio sigue creciendo, pero sin embargo sus paredes internas, cuando siguen creciendo, se adosan, se fusionan o se juntan para formar la porción muscular de tabique interventricular. Y normalmente, como les mencioné anteriormente, se encontraba el agujero interventricular primitivo. Este agujero se va a cerrar posteriormente de que se forman las almohadillas endocárdicas, principalmente la inferior, y asimismo el cono, dando origen como tal a la porción membranosa del tabique interventricular una vez que se ha cerrado. Las válvulas semilunares, una vez que se forman el conducto de la aorta y el conducto pulmonar, también van a crecer unas protuberancias adyacentes. Estas protuberancias se van a fusionar de tal grado que van a formar las válvulas semilunares, tanto de la aorta como de la pulmonar. Para la formación del sistema de conducción del corazón, normalmente al inicio el marcapasos del corazón se encuentra en la porción caudal del tubo cardíaco izquierdo, y ya más adelante va a ser asumida por el seno venoso como tal una vez que se haya formado, para incorporarse en la desembocadura de la vena cava superior, que sería el nodo sinoauricular. Posteriormente, el nodo ventricular y el haz de His va a tener dos derivaciones, que pueden ser de la pared izquierda del seno venoso, así como de las células atrioventriculares. Entonces, ya finalmente, una vez que el seno venoso se ha desarrollado adecuadamente y ocupó su porción final, pues el sistema de conducción ya va a estar listo. El desarrollo vascular va a estar constituido por medio de dos procesos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis va a consistir en células progenitoras endoteliales que van a coalescer hasta dar la formación de un solo vaso. Y la angiogénesis son aquellos esbozos vasculares, pero que van a provenir de vasos ya preexistentes. La aorta dorsal y las venas cardinales vendrán de la vasculogénesis. Para el sistema arterial, normalmente cuando se están formando los arcos faringeos, cada arco faringeo también va a ir al lado de un par craneal y de una arteria. Estas arterias van a ser los arcos aórticos. Estos arcos aórticos van a terminar en las arcas dorsales, en la aorta dorsal, tanto derecha e izquierda, y posteriormente van a dar origen a 5 pares de arterias. Sin embargo, van a ser 5 pares de arterias, ya que el quinto arco aórtico no se va a formar, y en dado caso de formarse va a ocupar o ocasionar una regresión como tal. Ya finalmente se forman los 5 arcos, que al día 27 se va a obliterar o a cerrar el arco aórtico número 1, dando origen a las arterias maxilares, el arco aórtico número 2, que dará origen a las arterias yoideas y del estribo, que a los días 29 ya está borrado completamente el arco aórtico 1 y 2.
Posteriormente tenemos al 3, que formará la arteria carótida común primitiva y la primera porción de la arteria carótida interna. Y el cuarto va a ser de ambos lados, dando origen del lado izquierdo al callado de la aorta desde la carótida común izquierda hasta la subclavia izquierda y la derecha al segmento proximal de la arteria subclavia derecha. El sexto arco aórtico también de derecha a izquierda, el derecha será la porción proximal en el segmento de la arteria pulmonar derecha y la izquierda será la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso. Las arterias onfalomesentéricas y umbilicales. Ya la onfalomesentérica o también vitilina al principio son vasos pares que se van a distribuir en el saco vitelino. En el adulto formarán el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Las umbilicales al nacimiento serán la arteria ilíaca interna y vesical superior y las distales se van a obliterar y formarán los ligamentos umbilicales medios. Y ya las arterias coronarias, estas van a derivar de dos fuentes, una de los angioblastos de la superficie del corazón y las otras pueden ser propiamente del epicardio. Para el sistema venoso, ya durante la quinta semana se distinguen tres venas de grueso calibre, que van a ser las onfalomesentéricas o vitelinas, las umbilicales y las cardinales. Las onfalomesentéricas van a llevar sangre del saco vitelino al seno venoso y las umbilicales se van a originar en las vellosidades coriónicas y transportar sangre oxigenada al embrión. Las cardinales ya recibirán sangre del embrión a todo el cuerpo. Las cardinales asimismo van a ser cardinales anteriores. Las anteriores drenarán a las porciones craneales del embrión y las posteriores al resto como tal. De las venas onfalomesentéricas o vitelinas van a constituir o formar una red anastomósica que será el conducto hepatocardíaco derecho que dará origen a la porción hepática de la vena cava inferior. Y asimismo, otra red anastomósica periduodenal dará origen a una vena única que será la vena porta. Asimismo, y por último, de las venas onfalomesentéricas dará origen también a la vena mesentérica superior. Posteriormente, de las venas umbilicales, que puede ser vena umbilical derecha y vena umbilical izquierda, estas se van a obliterar en su porción proximal y la derecha completamente se va a obliterar, quedando únicamente la vena umbilical izquierda. Y la vena umbilical izquierda será la única que transportará sangre de la placenta al hígado como tal. Asimismo, posteriormente se siguen dividiendo las venas. Estas venas cardinales que pueden ser subcardinales, sacrocardinales y supracardinales. Las subcardinales van a drenar principalmente a los riñones, las sacrocardinales serán las extremidades inferiores y las supracardinales drenarán las cardinales posteriores normalmente. Ya en la anastomosis pueden ser tanto de cardinales anteriores, que se convertirán en la vena brachiocefálica izquierda. Las anastomosis de las subcardinales formarán la vena renal izquierda y las sacrocardinales la vena ilíaca común izquierda. Para la formación de la vena cava superior, esta se va a formar por la vena cardinal anterior y la vena cardinal común normalmente. Ya de las venas intercostales del lado derecho de la cuarta a la onceava, estas van a drenar a la vena supracardinal de ese lado, que se va a unir con la vena cardinal posterior y formarán la vena ácigos como tal. Y ya del lado izquierdo, de las venas intercostales de la cuarta a la séptima, estas se van a unir con la vena supracardinal izquierda de este lado y posteriormente formarán la vena ácigos que se va a unir, formarán la vena hemiácigos que se va a unir finalmente con la vena ácigos. Esto sería todo, compañeros. Sin embargo, aquí les muestro un video ya más representativo de cómo se forma el sistema cardiovascular. La formación del tubo cardíaco que dará origen al corazón definitivo se lleva a cabo gracias a la fusión de los dos tubos cardíacos endoteliales, los cuales, al acercarse entre sí en la línea media, terminan juntándose y presentando apoptosis en el sitio de unión, dando origen así a la estructura definitiva del tubo cardíaco, el cual, una vez formado, comienza a presentar dilataciones en su estructura que darán origen a las cavidades primitivas, que a su vez originarán a las estructuras y cavidades definitivas del corazón. En sentido cefálico a caudal, estas dilataciones son el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo y la aurícula.
Del tronco arterioso derivarán la arteria pulmonar y la aorta ascendente, mientras que del bulbus cordis o cono arterial derivarán parte de las cámaras de salida del corazón, como el infundíbulo y el vestíbulo aórtico, mientras que el ventrículo dará origen a ambos ventrículos izquierdo y derecho, y la aurícula dará origen a ambas aurículas izquierda y derecha. Como podemos observar, tanto en la región cefálica como caudal, los tubos cardíacos endoteliales no se fusionan. Debido a esto se continúan como estructuras vasculares primitivas. En la región cefálica se continúan como proyecciones del saco aórtico, que darán origen a los 6 pares de arcos aórticos, mientras que en la región caudal se continúan como proyecciones de los senos venosos, que darán origen a la vena cardinal común, vena umbilical y vena vitelina de cada lado. Una vez que comienza el plegamiento, analizándolo desde el plano frontal, el bulbus cordis se desplaza hacia el lado derecho, mientras que el ventrículo se desplaza hacia el lado izquierdo. Posteriormente, analizándolo desde un plano sagital, el bulbus cordis se desplaza en sentido ventral con respecto al ventrículo. Como pudimos observar, la aurícula se desplazó en sentido dorsal y cefálico con respecto al ventrículo, para así adoptar su posición definitiva. En resumen, el plegamiento es un proceso que se debe de llevar a cabo en el tubo cardíaco para lograr así que las estructuras en formación adopten su posición definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiarle 5 estructuras: las 2 aurículas derecha e izquierda, los 2 ventrículos derecho e izquierdo y un tronco arterioso. Sin embargo, en su interior el corazón en realidad no está dividido, es decir, sus cámaras no son 4. En este momento se trata de un espacio auriculoventricular común que deberá de tabicarse para poder dar origen así a las 4 cavidades definitivas del corazón. En este diagrama veremos cómo se analiza el corazón desde el lado derecho, y para ello se tiene que hacer un corte parasagital derecho. La tabicación del corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan de la pared anterior y posterior del corazón. Vamos a estudiar entonces un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en sentido anterior para fusionarse con su homólogo y así crear un tabique único que va de la pared anterior del corazón a la pared posterior. El crecimiento del tabique interventricular en su porción muscular no oblitera por completo la comunicación interventricular. Esta se obliterará con la porción membranosa de dicho tabique. Posteriormente, el septum primum crece, pero no oblitera por completo la comunicación interauricular, dejando así una comunicación llamada ostium primum o foramen primum. Posteriormente se presenta apoptosis en la región superior de dicho septum primum, dando origen así al ostium secundum, al mismo tiempo en que el ostium primum se cierra. A medida que se termina de desarrollar el primer tabique o el septum primum, comienza a crecer otro tabique más, que es el septum secundum, más grueso, hacia la derecha del septum primum. Este crece en sentido paralelo y, al igual que el septum primum, el septum secundum no oblitera por completo la comunicación interauricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que es el primer agujero a través del cual pasa la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Para poder comprender mejor cómo se lleva a cabo la circulación de derecha a izquierda en las aurículas, vamos a ver este otro diagrama en el que podemos observar un corte frontal del corazón y vamos a analizar exactamente las mismas estructuras, cómo se origina el septum primum, septum secundum y los cojines endocárdicos. De los cojines endocárdicos debemos entender que estos participan en la formación de las válvulas mitral, de la válvula tricúspide y también en una porción del tabique interauricular y la porción membranosa del tabique interventricular. Podemos observar cómo se forma el septum primum y deja esa comunicación interauricular a través del foramen primum, que después cierra al mismo tiempo que se forma por apoptosis el foramen secundum. Después crece el septum secundum, que deja esa comunicación que conocemos como agujero oval.
Posteriormente vamos a ver cómo ocurre la circulación de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esta comunicación. La sangre llega a través de la vena cava hacia la aurícula derecha y después tiene que pasar primero por el agujero oval y después por el ostium o foramen secundum, y de esa manera puede pasar de una aurícula a la otra. En este mismo corte, en este mismo plano frontal, podemos observar la formación del tabique interventricular. Recordemos que este tabique está constituido por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular del tabique interventricular se genera a partir de la región media de los dos ventrículos, mientras que la porción membranosa en su región dorsal se origina a partir de los cojines endocárdicos y en su región ventral se origina a partir de las crestas vulvares del tabique aortopulmonar. Es importante entender esta diferencia para poder también comprender las posibles anomalías. Una vez entendido esto, podemos comprender ahora sí cómo es que se lleva a cabo el proceso de la tabicación del corazón, que es un fenómeno completamente dinámico. Podemos ver cómo de manera simultánea crecen los tabiques interventricular e interauricular y cómo los cojines endocárdicos se fusionan entre ellos y sirven de base para la generación de parte de estos tabiques. A su vez, se genera el septum secundum, que genera un agujero oval y permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, esa comunicación que debe de existir en la vida prenatal. Para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo el foramen interventricular, debemos de primero comprender cómo es la tabicación del troncocono. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulboventricular izquierdo desapareció, a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso se formó una estructura llamada troncocono, que es la estructura que vemos resaltada en la imagen. Después, el troncocono se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda alineada con el tabique interventricular en formación, de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del troncocono y comienzan a crear unos rebordes vulvares o crestas vulvares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el troncocono, como lo vemos en la imagen. En sentido inferior, estas dos crestas son las que forman la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, como lo vemos en la imagen. Y es así como finalmente se oblitera por completo la comunicación del tabique interventricular. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el troncocono debe de alinear su línea media con el tabique interventricular en formación. Posteriormente, de sentido anterior a posterior y viceversa, las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido céfalo-caudal y de manera helicoidal, hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del troncocono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del troncocono comunica con el ventrículo derecho. En la vida prenatal, toda la sangre desoxigenada que llega de la periferia al corazón ingresa a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Después pasa hacia el ventrículo derecho, que la inyecta hacia la arteria pulmonar. Sin embargo, como en la vida prenatal el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta y no en los pulmones, la sangre es enviada hacia la aorta a través del conducto arterioso, para ser enviada hacia la periferia de nuevo. Solo un poco de sangre desoxigenada es enviada hacia los pulmones, pero ésta regresa hacia la aurícula izquierda como lo haría en la vida extrauterina para ser enviada al resto del cuerpo. La sangre oxigenada que viaja por la vena umbilical se mezcla con sangre desoxigenada por primera vez en el conducto venoso. Después es llevada a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, en donde es guiada directamente hacia el agujero oval, para después pasar hacia la aurícula izquierda.
Posteriormente pasa hacia el ventrículo izquierdo y continúa mezclándose con la sangre desoxigenada, para posteriormente ser eyectada hacia la arteria aorta y ser llevada a todos los tejidos del organismo. Después del nacimiento y conforme los pulmones llevan a cabo el intercambio gaseoso, los vasos pulmonares aumentan de calibre, mientras que el conducto arterioso se oblitera. La sangre oxigenada llega hacia la aurícula izquierda y después pasa hacia el ventrículo izquierdo para ser enviada al resto del cuerpo a través de la aorta. La presión C que se genera en la aurícula izquierda aunada a la baja presión de la aurícula derecha empuja al septum primum contra el septum secundum, cerrando así el agujero oval y cortando la comunicación interauricular. Y esto sería todo, compañeros. Muchas gracias.